Listo, paz. Ahora sí ya. Mis hermanitos queridos, como dijera aquel célebre profeta Agustín Lara, a tus playas lejanas he de volver. Desde acá de Veracruz les saludo y les mando un abrazote. Por eso ven la escenografía distinta. Por acá andamos, gracias a Dios, y con la gran bendición y oportunidad que el Señor me da para poder compartir en esta mañana algo rápido y cortito, pero sustancioso y sabroso y de gran bendición para nuestras vidas en este devocional. ¿Saben? Hablar de la comunión no es otra cosa más que hablar del corazón de Dios. Porque el Señor, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde un principio, en esa comunión que ellos han mantenido desde siempre, hubo en ese corazón tan grande y maravilloso de crearnos, de hacer al hombre, y de ahí surgir todo lo que tú y yo podemos conocer en lo físico, en lo natural. Y eso me lleva a entender un poco acerca de esa comunión que Dios siempre quiere mantener y prevalecer con cada uno de nosotros. Ese corazón de Dios que se desborda todos los días, cada mañana. Y si el Señor ha puesto este devocional para que se lleve a cabo día a día, es porque quiere que tú y yo empecemos precisamente con ese contacto con Él. Es esa relación cercana con Él. Y después de terminar este devocional a las 8:30, de ahí tú y yo posiblemente hacer nuestras actividades cotidianas y empezar un nuevo día. Desde la oración, desde las 7 de la mañana, todo este cúmulo de actividades que Dios ha establecido. Precisamente es por eso, para mantener esta comunión, esta cercanía, ese corazón de Dios para con nosotros, independientemente de cualquier circunstancia o necesidad que tú y yo estemos pasando, viviendo, o la realidad que tú y yo estemos enfrentando hoy. ¿Sabes? La comunión es esencial en nuestra vida. Y quiero hablarte en un versículo, bueno, en un versículo en Mateo 11:25, que quiero leerte de ahí en adelante, del 25 en adelante, porque cuando yo lo empecé a leer, lo vi bajo otro enfoque y con una bendición diferente, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra nos trae renovación, nos trae revelación fresca, como esta mañana. No manches, aquí ya estamos a 32 grados, está el calor, genial. Suda uno re bueno. Mira, Cens, no, bueno, hasta frío. Mira cómo están mis hermanos con chaleco y todo acá, y yo me estoy queriendo quitar todo ya. Pero, ¿sabes? Dentro de ese calor natural. ¿No, verdad, mi chucho? ¡Qué susto! Pero dentro de ese calor natural, ¿sabes? Es el abrazo de Dios en nuestra vida. Fíjate, Mateo 11:25, y vamos a ver cosas rápidas aquí. 11:25 comienza diciendo, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿De qué cosas estaba hablando Jesús aquí? ¿De qué cosas escondidas, de qué cosas guardadas, de qué cosas guardó de los sabios, de los entendidos, de los que se creen mucha pieza, de los que se creen con sabiduría natural, de aquellos que tienen tales o cual cualidad? ¿Por qué Dios las escondió de eso? ¿De qué está hablando eso, mi hermano? Cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué estás hablando aquí? Estoy hablando de la comunión. Estoy hablando de esa comunión que a ti y a mí nos va a llevar siempre a conocer lo nuevo de Dios. Que te va a llevar a ti y a mí de experimentar, ¿sí? Esas cosas, como dice la palabra en Isaías, cuando Él dice, clama a mí, te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú y yo no conocemos. Entonces, el Señor está hablando aquí que a Dios le agradó esconder esas cosas. ¿Para qué? Para dársela en comunión a ti y a mí, mi hermano. Que no tienen nada que ver con aquellas cosas que en lo natural podemos adquirir, como conocimiento, como ciencia, ¿sí?
como una profesión, una carrera, que está muy bien eso, es una herramienta. Pero, ¿sabes? Lo que Dios tiene para nosotros va más allá de eso. ¿Por qué? Porque al Señor le agradó. Y a cada uno de nosotros, mi hermano, a cada uno de nosotros, Dios nos va a revelar cosas diferentes, cosas distintas. El corazón de Dios es ese, esa comunión de corazón de Dios para con el nuestro es que el Señor nos revele día a día cosas. No vamos a Dios, porque eso es algo, es una ley espiritual que tú y yo siempre vamos a coincidir en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una sola. Aquí en China, en cualquier parte del mundo, la palabra de Dios es la misma, traducida en diferentes idiomas, pero es la misma. Y por eso es que tenemos afinidad con un cristiano de otro país, de otra ciudad. Bueno, hay sus diferencias, ¿verdad? Pero en esencia, mi hermano, en esencia, es como el Señor Jesús dijo aquí, a él, al Padre, le plació esconder estos tesoros, le plació esconder de los sabios, de los entendidos, estas revelaciones, y dice, revelada a los niños. ¿Cómo nos ve el Señor? Espiritualmente como niños, para que tú y yo estemos siempre expectantes a lo que Dios va a hacer. ¿Ok? Que tú y yo siempre estemos en esa actitud de desaprender día a día. Tenemos que desaprender, porque el mundo nos llenó de tantas cosas que todavía seguimos desaprendiendo al día de hoy. Y a veces, mi hermano, esas cosas que aprendimos en el mundial, en el mundo mundial, a veces quieren sobreponerse ante la palabra, quieren tomar lugar pos la palabra, y no es así. Entonces, el Señor plació eso para revelarnos a ti y a mí lo profundo de su corazón. ¿Está bien? Punto número 2. Dice, versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel, esto mi hermano, esto es el énfasis de esta partecita. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mi hermano, siéntete privilegiado, porque al Señor le ha placido en esa relación, en esa comunión que tú y yo mantenemos hoy, revelarte, ¿sí? Revelarnos su palabra, revelarnos lo más profundo del corazón de Dios. Y nadie conoce, dice el Señor, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y ni el Hijo al Padre, mi hermano, y de ahí nos toca a nosotros, por cuanto Él dice, ni a quien el Hijo, sino al Hijo quien le plazca revelarse. ¿Qué va a hacer el Señor, mi hermano? Revelarnos el corazón de Dios. Cuando tú y yo tenemos y mantenemos esa comunión con Dios, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos revelan el corazón de Dios, que es lo principal, mi hermano. Aquí no es de que tú y yo nos aprendamos la Biblia al derecho y al revés, que está muy bien, que debe ser, está bien, pero es más importante conocer el corazón de Dios, porque cuando tú y yo conocemos el corazón de Dios, eso desquebraja mi conocimiento, puesto que trae una revelación espiritual acerca de lo que el Señor es, acerca de lo que Dios es. Y eso entonces trae añadidura espiritual a mi corazón, a mi vida, trayendo una renovación, una transformación, y me empieza a ayudar a caminar conforme al corazón de Dios. Me ayuda a caminar y a confrontar las necesidades que hay, las circunstancias que tengo en nuestra vida, las necesidades que tú y yo podamos estar viviendo hoy. Eso me ayuda. Eso nos ayuda, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Hijo lo revela a quien Él quiere. Y aquí habemos, ¿cuántos? 50 brothers, sistercitas y brothercitos, que al Señor le place revelarle, mi hermano, esos tesoros a través de la comunión con Él. Amén. Y traer un equilibrio en nuestra vida, siempre. Recuerda que la vida en Dios, yo me estoy adelantando, pero gloria a Dios. La vida en Cristo es equilibrio. Ni tan, ni muy. Dijera mi jefa en el trabajo,
Helio, bájate tantito, Helio, bájale tantito, ¿sí? A esos globos que le echan helio, salen para arriba, ¿no? Así a veces nosotros no, gloria a Dios, aleluya, y acá. Me acordé ahorita porque estoy llegando a la iglesia en comunidad acá, de la iglesia donde he estado. Bueno, ahora que estoy en México igual, pero cuando vengo para acá, me congrego con mis brothers acá de Comunidad Veracruz. Y me daba risa mucho porque estaban vacilando esa parte de recibe y así, ¿no? Y digo, en son de broma, pero el punto es, mi hermano, es de que Dios trae siempre un equilibrio en nuestra vida. Equilibrio. Marcelito, te me calmas. Aterriza. Desinfla el globo porque si no te me vas hasta el quinto cielo, ¿no? Y Dios trae esta parte, mi hermano, ¿sí? Aquel, dice el Señor, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Segundo punto, tú y yo estamos llamados a conocer, primer punto, a conocer el corazón de Dios a través de la comunión. Segundo punto, cuando Jesús dice, todas las cosas me fueron entregadas, dice, por mí, por mi Padre, entonces está hablando de autoridad. La comunión, mi hermano, con Dios trae autoridad a mi vida, trae identidad cada vez más. Me reafirma lo que soy, lo que tú y yo somos en Dios. Y lo que tú y yo somos en Dios, mi hermano, el mundo no lo va a entender. Pero tú y yo sí lo entendemos y lo debemos de vivir día a día. La identidad que tenemos en Dios, porque eso me ayuda o nos ayuda a vivir en Cristo una vida práctica, sin religiosidad, sin exageraciones, sino una vida práctica, como te decía, en equilibrio, autoridad de Dios. Y nos lo revela a nosotros para que caminemos en ello, en esa autoridad. ¿Está bien? Versículo 28. Y aquí viene el punto 3. Y ya casi, aquí tengo el cronómetro, mi hermano, porque no me quiero pasar. Punto 3 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos primero viendo en el versículo con esto otro? Ahorita vas a ver por qué. Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. O sea, los que andamos para el PRD. Digo, a lo mejor hay alguien del PRD aquí, pero sorry. Dios le bendiga. Trabajados y cargados, dice. Dice, y yo les voy a hacer descansar. La comunión con Dios, ¿qué trae, mi hermano? Paz. No paz de esta, paz. No, paz de Dios. Tranquilidad a mi corazón. Orden a mis pensamientos. Porque muchas veces andamos divagando en pensamientos de tanta cosa que queremos hacer y ayudarle a Dios de una forma o de otra para que las cosas se den. Mi hermano, la comunión con el Señor dice, vengan a mí. Cuando Él dice, vengan a mí, está hablando de comunión, de relación. A ti y a mí nos toca acercarnos a Dios. Él está puesto. Él está dispuesto todo el tiempo. Entonces, en esa intimidad con Él, en ese lugar íntimo, es ahí donde a ti y a mí, Dios nos está esperando todo el día, todo el tiempo. A ti y a mí, el Señor nos está esperando en ese lugar de intimidad. Por eso dice, vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados. ¿Por qué? Porque vivimos una vida diaria, tenemos una vida cotidiana en este mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estando en ello, mi hermano, el polvo del camino se nos pega en el zapato, en los zapatos. Por eso el Señor le urge que tú y yo sacudemos los zapatos, y eso es no es otra cosa más que estar en comunión con Él. Nos sacudimos de todo aquello. ¿Y qué trae el Señor a nuestra vida? Paz. Acérquense a mí y les haré descansar. Descansar no por la circunstancia ni porque, y no vamos a descansar porque vengan las soluciones a nuestras necesidades, mi hermano. Eso no es así. Tú y yo debemos descansar primero antes de recibir la bendición de Dios, antes de recibir las añadiduras de Dios. Debemos de reposar en Él, pero eso no se logra sino a través de la comunión con Él. Y luego dice, 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué está hablando eso, mi hermano? De comunión, de relación. ¿Cómo voy a aprender de alguien? ¿Cómo voy a llevar el yugo? Sabemos lo que es un yugo, ¿verdad? Lo que se ocupa
para que dos bueyes vayan iguales, arando la tierra. Y eso espiritualmente, de eso espiritualmente está hablando Dios. Que llevemos un yugo con Él para que jalemos parejo con Dios. Él jala con nosotros y nosotros con Él. Arando la tierra, ¿qué es? Preparando el camino, preparando la bendición. Dios obrando a nuestro favor, pero tú y yo a la par con Él. Y Él con nosotros, ¿sí? Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí comunión, relación, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso a sus almas. Manso no es menso, mi brother, ¿ok? No es sinónimo de menso. Manso, mi hermano, no es otra cosa más que ser de una sola pieza, ser de integridad, ser ecuánime, ser congruente. Eso es ser manso. Tú y yo somos de diferente carácter, cada uno de nosotros somos de diferente carácter. Pero ¿sabes qué pasa? Mi hermano, así como con los 12 apóstoles, que el Señor tenía en ese tiempo. Cada uno era diferente. Uno era muy salsa, otro era bien bravucón, otro era bien hablador, otro decía yo me las puedo todas y a la hora era bien sacatón. Tenía de todo el Señor. Tenía todo. Tenía 12 diferentes, a 12 personas distintas. Pero ¿qué hizo el Señor? Unificar ese carácter conforme a su corazón. Somos diferentes. Aquí vemos 50, pero 52 ya. Personas distintas. Pero lo que va a hacer Dios es moldear nuestro carácter, transformar nuestro carácter para que caminemos a uno solo. A uno solo. Por eso dice el Señor, lleven mi yugo, manso. ¿Sí? Es eso. Tener el control de nuestro carácter. Y humilde es ser sensible. ¿Sí? Ser sensible. Una, sensible a la voz de Dios. Dos, sensible a la necesidad de los demás. Sensible aún a la circunstancia, cualquiera que ésta sea. Aprendan de mí, que es humilde de corazón, dice, y hallarán descanso a sus almas. ¿Por qué descanso, mi hermano? Porque vivimos muchas veces en tanto afán de las cosas. Vivimos tan carrereadamente, mi hermano. Yo le decía a mi brother, al pastor de acá, ayer que se tuvo una reunión ahí en una célula, le decía, brother, es que en México se vive bien acelerado todo el tiempo. Ayer sales de tu cantón, sales de la casa, corriendo al trabajo. Yo me hago una hora y media. Y chambear. De regreso, una hora, 2 horas acelerada ya. Y acá, no, bueno, tengo que pitarle a los brothers para que avancen. Camina, 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 camina. Y yo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Pero es eso, mi brother. ¿Por qué trae paz Dios a nuestras vidas, a nuestras almas? ¿Por qué trae descanso Dios? Cuando somos mansos y humildes. Y aprender de Él es precisamente de tener esa comunión con Él. Y punto número 4, a 6 minutos de acabar, dice el versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No, es que ser cristiano no está bien difícil. Ser cristiano te prohíbe. Ser cristiano te dicen no hagas esto. Ser cristiano te manda el pastor ya. No tienes vida propia. Ser cristiano, se acabó el cotorreo, ya no informa, ya no me echo los drinks, ya no acá, no, ya. Se acaba la vida. Mi hermano, tú y yo sabemos que el ser cristiano no es nada de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que Dios trae a nuestra vida es libertad. Libertad, mi hermano. Libertad de echarme un café lleno de cafeína, cargadísimo, así me mareé, no me importa. Pero es libertad. Amén, mi brother. Eso. Es libertad. ¿Sí? Dios trae libertad, por eso dice, mi yugo es fácil. ¿Por qué dice fácil, mi hermano? ¿Por qué la comunión con Dios es fácil? Es fácil, se vuelve fácil cuando tú y yo nos disponemos con nuestro corazón a mantener esa comunión y relación con Él. Eso ya de ahí se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, cierto, pero la disposición es mía. Lo que yo tengo que hacer, la parte que yo tengo que hacer, eso es lo que yo debo de enfocarme.
Y cuando yo me dispongo, mi hermano, todo se va acomodando. Un hermanito me decía ayer, es que yo necesito un trabajo que acá y allá, de que trabaje a tales horas para poder estar en la congre, ir a las reuniones, shalala y shalala. Le digo, está bien, bro, está bien. Y no tengo un trabajo así, no sé, me molesto y quiero dejar la chamba. Le digo, tranquis, sereno, Moreno, sereno. Aquí no renuncias ni nada porque tu trabajo es parte de la promesa de Dios en tu vida. Es tierra de promesa de Dios en tu vida. Y si las cosas no están ahorita como tú quieres, mi hermano, solo mira, comunión con Dios, relación con Dios, disposición con el corazón de Dios. Y mira que Dios te empieza a acomodar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que haya más obreros a su obra. ¿Sí? Que haya más gente, que haya corazones dispuestos. Y el Señor estará abriendo todo camino que pueda estar cerrado. Lleven mi yugo, que es fácil. Es fácil cuando tú y yo nos disponemos en el corazón. Y ligero, mi hermano, porque no pesa. No es una carga. ¿Ok? A mis hermanitos en Comunidad Sur, a mis brothers amados que servimos en la congregación cada domingo, les he dicho algunas veces, mis hermanitos, el servir no debe ser una carga. Cuando eso se Ahuecalala, ¿por qué? Porque necesitamos entrar en comunión con Dios y que Dios trate con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo le sirvo a Dios con carga, no, yo soy el reflejo de lo que yo voy a dar, lo que tengo dentro de mí es lo que voy a dar. Y si yo traigo una carga, al servir a Dios es lo que voy a ministrar a la gente, mi hermano. ¿Y para qué quieres añadirle más peso de carga a la gente? Más broncas, más todo aquello, ¿no? Tenemos que ministrar esa comunión con Dios, esa ligereza de ese yugo que el Señor habla. Por eso dice que es fácil y es ligera. Sí, ligera, fácil, ligera. Y todo se logra a través de la comunión, mi hermano. La comunión con Él. Aprendamos de Él, que es manso y humilde. Tomemos de su autoridad a través de la comunión con Dios. Y vivamos en Él una vida práctica, una vida equilibrada, ¿sí? Y adquiramos sabiduría a través siempre de esa relación con Él, para tomar buenas decisiones, para estar alertas todo el tiempo, para vivir, te vuelvo a repetir, una vida en equilibrio. Y tú y yo experimentemos día a día, mi hermano, como en un principio veíamos en el versículo de Mateo 11:25. A Dios le plació esconderle a los sabios, a los entendidos y a aquel que se cree muy picudo por conocimiento propio. Le plació esconder todo eso para dárnoslo a nosotros, a sus hijos. Amén. Vamos a orar, mi hermano, porque me esperan unas picaditas y unas gordas y unas empanaditas que ya me urgen. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Dios, que seas tú hoy poderosamente en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, brindándonos ese corazón en comunión contigo, Señor. Que seas tú, Padre mío, siempre obrando, transformando, renovando, Señor, cambiando nuestro entendimiento, Señor, para que vayamos, Señor, experimentando y viviendo todas esas cosas que te plació a ti, Señor, esconderle a los sabios, a los entendidos, a aquellos, Señor, que se creen inteligentes, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, porque tu sabiduría es mucho mayor que la sabiduría del mundo, Señor. Porque tú creaste todas las cosas que podemos ver, Señor. Tú creaste, tú hiciste el mundo, el universo, Señor. ¿Qué hay? ¿Hay cosa alguna que se pueda esconder en ti, Señor? Ninguna. Y todas esas, Padre, tú las has escogido, Señor, y las has apartado para que cada uno de nosotros vivamos en ellas, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que bendigas a mis hermanitos allá en México, Señor. Todos los que estamos hoy conectados, Padre. Que vivamos y experimentemos hoy un día, Señor, de revelación y de comunión contigo, Señor, de manera profunda e intensa, Señor. Que estemos conectados contigo en todo segundo, en todo momento, Señor, donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, Señor, abrimos los cielos, las ventanas de los cielos para con cada uno de mis hermanos ahí, Señor.
En el nombre de Jesús, tú haciendo, obrando y transformando, Dios, y supliendo necesidades y trayendo respuesta, Padre, a sus peticiones, Señor, y soluciones. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre. La comunión contigo es esencial en nuestra vida. Así como respiramos, es necesaria en nuestra vida. Así como tomamos agua para no deshidratarnos, es necesaria en nuestra vida. Así como comemos 3 veces al día o las veces que sea, así es de necesaria la comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.